Gracias al vídeo que vio Kaan, Kadir se entera de que Akif Atakul fue la persona que mató a su padre. Kaan no puede detener a Kadir. Kadir se sube a su motocicleta y sale en busca de Akif Atakul. Mientras conduce por la carretera con el motor Kadir, esas imágenes siempre vienen a su mente. Si bien el dolor de perder a sus padres aún no ha pasado, saber quién es el asesino vuelve loco a Kadir. Mientras tanto, Melissa y Susan están en la casa de la familia Eren para estudiar. A medida que se va la electricidad, el trabajo del curso queda sin terminar. Melissa y Susan partieron para irse a casa. Susan se detiene en una gasolinera para comprar gasolina para su automóvil. Mientras Iris está a punto de echar gasolina, su mano se atasca en la puerta. La mano de Susan se vuelve demasiado mala para conducir. Melissa se sube al asiento del conductor del auto. El destino comienza a tejer sus redes. Kadir atrapa a Akif Atakul frente a su casa. Antes de que Akif pueda entender lo que está pasando, Kadir comienza a golpear a Akif. Kadir dice que lo sabe todo. Kadir habla sobre la memoria USB que tiene en la mano. Akif entiende todo. Kadir dice que denunciará a Akif a la policía y se va. Kaan inmediatamente se apresura a ayudar a Akif. Akif dice que necesitan atrapar a Kadir tan pronto como se despierte. Kaan comienza a conducir el auto de Akif. Partieron tras Kadir. Si Akif no puede detener a Kadir, pasará su vida en prisión. Akif le dice a Kaan que golpee a Kadir. Kaan no escucha las palabras de Akif. Solo sigue a Kadir. Kadir no reduce la velocidad a pesar de que sabe que lo están siguiendo. El destino ahora teje sus redes. Kadir no puede tomar la esquina y choca contra el vehículo que conduce Melissa. Melissa entra en estado de shock antes de darse cuenta de lo que pasó. Akif y Kaan se detienen de inmediato. Melissa choca contra una motocicleta mientras manejaba sin licencia. Melissa sale del auto y ve que la persona tirada en el suelo es Kadir. Melissa no puede creer lo que ve y entra en estado de shock. Melissa se desmaya en la escena. Akif envía a Kaan, Melissa y Susan a casa para cerrar el incidente. Akif toma la memoria USB del bolsillo de Kadir para lograr su verdadero objetivo. Akif pone a Kadir en el auto y van al hospital. Mientras tanto, Akif le cuenta a Nebahat todos los acontecimientos. Melissa llega a su casa después de un rato. Melissa está al tanto de todo. Nebahat, Kaan y Susan intentan calmar a Melissa. Cuando Melissa no se calma, Nebahat le da una medicina para dormirla. Después de que Melissa bebe la medicina, se desmaya y empieza a dormir de nuevo. Akif lleva a Kadir al hospital. Pero como hay cámaras frente al hospital, decide dejar a Kadir en un rincón. Al salir de Akif Kadir, un oficial lo ve e inmediatamente llama a los oficiales. Akif dice que no vio al que dejó Kadir. Ahora, las horas críticas han comenzado para Kadir. El personal del hospital da la triste noticia a la familia Eren. Después de que Akif llega a casa, advierte a todos. Akif dice que este incidente debería quedar entre ellos y que ni siquiera deberían decirle a Doruk. Mientras tanto, la familia Eren llega al hospital. La familia Eren intenta averiguar cómo sucedió y cómo está la situación de Kadir. El personal del hospital dice que no saben sobre el incidente. En ese momento llega Mazlum y dice que Kadir tuvo un accidente con su moto y que el estado de la moto es muy malo. Mientras Doruk y Berk estaban sentados en casa, se enteraron del incidente e inmediatamente fueron al hospital. Akif ha configurado todas las transacciones para cerrar el evento. Kaan y Akif llevan el auto de Susan a un mecánico. En realidad, esto no es un mecánico, es un chatarrero. Para eliminar el rastro del incidente, desmantelan el automóvil de Susan para que nunca pueda recuperarse.
El médico de Kadir sale del quirófano. Dice que el estado de Kadir es muy crítico. Ahora, ha comenzado una triste espera para la familia Eren. Doruk llega a casa para ver a Melissa. Akif y Kaan dicen que Melissa se desmayó de la tristeza y la pusieron a dormir. Al día siguiente, Melissa se despierta. Melissa quiere ver a Kadir. Akif tiene miedo de que Melissa cuente lo que pasó. Akif accede a llevar a Melissa al hospital con una condición. Melissa no hablará con nadie y no le contará a nadie lo que pasó. Todos están en el hospital para ver a Kadir. Mientras Kadir está en cuidados intensivos, todo lo que pueden hacer es esperar con esperanza. Melissa viene a ver a Kadir. Melissa hirió a su persona favorita, Kadir. El único deseo de Melissa es que Kadir se mejore. Después de que Melissa se va, el corazón de Kadir se detiene. Los médicos realizan RCP para salvar a Kadir. Kadir está cansado ahora. Kadir, que antes se aferraba a la vida, decide ir con sus padres esta vez. Sí, lamentablemente Kadir muere. Si bien la familia Eren no pudo superar la muerte de sus padres, ahora la noticia de la muerte de Kadir los destruye a todos. El mayor apoyo de la familia, su mayor apoyo, ya no está. Este dolor es insoportable. Después del dolor de los padres, los corazoncitos también experimentan el dolor de los hermanos. Sus hermanos, su esperanza, Kadir, ya no existen. Doruk llama a Melissa para darle las malas noticias. Melissa empieza a llorar en cuanto recibe la noticia. Nebahat escucha la voz de Melissa y entra a su habitación. Cuando Nebahat ve el estado de Melissa, se da cuenta de que Kadir está muerto. Melissa no puede manejar esta mala situación. Melissa se levanta por la noche y comienza a caminar por la carretera. La familia Atakul no sabe qué hacer. Encuentran a Melissa en la calle. Akif sube a Melissa al auto y la envía con su tía para que la lleve lejos de la ciudad. Al día siguiente, se lleva a cabo un funeral por Kadir. Adiós Kadir. Adiós hermosa persona de corazón. Adiós, hombre misericordioso. Nunca te olvidaremos Kadir.